Bueno, ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Antes, en la primera unidad, estudiamos el movimiento rectilíneo uniforme, que es parte de la cinemática. Ahora vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué es lo que va a variar en este caso respecto del otro movimiento que no variaba nada? Ahora lo que va a variar es la velocidad. Y esa variación de velocidad se llama aceleración. Esta aceleración, como mide un cambio, en este caso en la velocidad, toda vez que se mide un cambio, uno necesita una cantidad final y una cantidad inicial para poder restarlas. El ejemplo es de la temperatura en un día. A determinada hora del día hace una de temperatura, a otra hora anterior hace otra temperatura, la restamos y tenemos la variación. Por ejemplo, la variación de estatura de una persona es otro ejemplo. Podemos restarle a lo que mide una persona actualmente, lo que medía hace 5 años, y eso nos da una diferencia. Bueno, si esa diferencia fuese proporcional, si cada año de la vida uno, por ejemplo, cambiara la estatura en forma proporcional, lo que cambió por cada año sería lo que nosotros decimos acá la aceleración. Entonces, la aceleración, que es el cambio en la velocidad en cada unidad de tiempo. Por lo tanto, necesitamos una velocidad final, que es la cantidad final, a la cual le restamos la velocidad inicial, que es la cantidad con que se inicia el movimiento, y eso lo dividimos por el tiempo. Entonces acá tenemos una variación de la velocidad en cada unidad de tiempo, y eso se llama aceleración, que lo vamos a indicar con una A minúscula. Y acá tenemos una de las fórmulas con las que nos vamos a manejar en este movimiento, la aceleración. Otra de las fórmulas podría ser la velocidad final. ¿Cómo calcular la velocidad final de un móvil? ¿Qué velocidad alcanza? Bueno, lo podríamos despejar de acá. Por ejemplo, acá tenemos dos miembros. El tiempo está dividiendo en este miembro. Podemos pasar al otro multiplicando. Tendríamos velocidad final menos velocidad inicial es igual a la aceleración multiplicada por el tiempo. Y para terminar de despejar la velocidad final, esta velocidad inicial que está restando la pasaríamos al otro miembro sumando. Entonces tendríamos velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, y esa es otra de las fórmulas con las que nos vamos a manejar en este movimiento. Aceleración y velocidad final. Una escuela que se llamaba Merton, del siglo XVII, dependiendo de una universidad inglesa, descubrió que la distancia que recorre un móvil, animado de un movimiento uniformemente variado, es la misma que recorrería un móvil que mantiene siempre la misma velocidad, pero con una velocidad media entre la velocidad final y la inicial. Es decir, que en vez de ir siempre a la misma velocidad, la velocidad va cambiando, pero si nosotros hiciéramos una velocidad media y eso lo multiplicáramos por el tiempo, tendríamos la distancia en un movimiento de este tipo. ¿Cómo es esto? Fíjense. La distancia recorrida por un móvil en un movimiento rectilíneo uniforme, nosotros la calculamos como la velocidad multiplicada por el tiempo. Resulta que esta gente descubrió que la distancia también se puede calcular en un movimiento, pero ahora uniformemente variado, como la velocidad media de un móvil multiplicada por el tiempo. ¿Y la velocidad media qué es? Y no es más que el promedio de velocidades, es decir, cuando uno quiere calcular un promedio entre dos notas, pues, por ejemplo, 8 más 7, y bueno, ¿qué promedio da? Dice 8 más 7 y lo divido por 2. Ese es el punto medio o el promedio. Bueno, acá es igual. Entonces la velocidad media, la forma que tiene, es la velocidad final más la velocidad inicial dividido 2. Y esto multiplicado por el tiempo, como se ve acá. Entonces nosotros lo que hicimos de este paso a este fue cambiar a la velocidad media por un promedio entre la velocidad final y la inicial, que es la velocidad final más la inicial dividido 2. Pero nosotros también vimos que la velocidad final se puede calcular de esta forma: la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Si esto, lo que es velocidad final, lo reemplazáramos acá, en esta fórmula, tendríamos que la distancia es, en vez de velocidad final, vamos a poner velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, todo esto dividido 2 multiplicada por el tiempo. Ahora nosotros acá tenemos un 2 que divide a la velocidad inicial, perdón, me olvidé la velocidad inicial acá.
Me olvidé la velocidad inicial. Entonces teníamos velocidad final, que es velocidad inicial más aceleración por tiempo, más la velocidad inicial que estaba ahí, que me había olvidado, dividido 2 y multiplicada por el tiempo. Ahora sí. Entonces resulta que si nosotros más o menos trabajamos con esta fórmula, fíjense que tenemos dos términos que son velocidad inicial, los podemos asociar, sumar o restar, en este caso sumar, y otro es la aceleración por el tiempo. Entonces tendríamos que la distancia es igual a dos veces la velocidad inicial, porque es la velocidad inicial más la velocidad inicial, más la aceleración por el tiempo, y todo dividido 2 multiplicado por el tiempo. Ahora, este 2 nosotros lo podemos distribuir para los dos sumandos que tenemos en el numerador. El 2 pasaría dividiendo a este sumando y a este lo distribuimos. Entonces la distancia es igual a 2 veces la velocidad inicial dividido 2 más la aceleración por el tiempo dividido 2 y todo multiplicado por el tiempo. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, este 2 con este 2 lo podemos simplificar. ¿Cómo nos quedaría entonces? La distancia nos va a quedar la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo dividido 2, todo multiplicado por el tiempo. Si ahora, como tenemos el tiempo multiplicando, y acá tenemos dos términos, uno que es velocidad inicial y el otro que es aceleración por tiempo sobre 2, todo multiplicado por tiempo, el tiempo lo podemos distribuir, podemos aplicar la propiedad distributiva acá, y nos quedaría entonces que la distancia es igual a la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más la aceleración por el tiempo dividido 2, multiplicada por el tiempo. La aceleración por el tiempo dividido 2 y todo multiplicado por el tiempo. Pero acá, tiempo por tiempo nos da tiempo al cuadrado. Entonces, en definitiva, otra fórmula para manejarnos en este movimiento es la distancia, que es la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Y esta es la tercera fórmula que nos va a permitir manejarnos en este movimiento.